Hola a todos, mi nombre es Marco Sosa. Hoy vamos a hablar de edema agudo de pulmón, haciendo énfasis en el edema agudo de pulmón cardiogénico o hemodinámico. Aquí el contenido de la charlita del día de hoy para que nos ordenemos un poquito. Así que bueno, vamos allá. Para empezar, ¿qué es el edema agudo de pulmón? El edema agudo de pulmón es una rápida acumulación de fluido en el espacio intersticial que puede trasladarse al espacio alveolar. Esto constituye una emergencia médica, ya que produce desde el punto de vista clínico una insuficiencia respiratoria aguda que tiene que ser enfocada rápidamente. Existen dos grandes tipos de edema agudo de pulmón. Uno es el edema agudo de pulmón cardiogénico y el otro es el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Nos vamos a centrar un poquito más en el primero de ellos y lo vamos a definir un poquito más. El edema agudo de pulmón cardiogénico se debe a que esta acumulación de líquido que habíamos hablado antes se debe a causas cardiovasculares, básicamente, produciendo un aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. Por lo general suele ser el resultado de una insuficiencia cardíaca descompensada, ya sea sistólica o diastólica, que tenga o no tenga patología cardiovascular previa. Suele suceder en las insuficiencias cardíacas agudas o descompensadas o crónicas descompensadas, en las cuales existen pocos mecanismos de adaptación, de adecuación para tratar de sopesar estas presiones aumentadas. Acuérdense que la definición de insuficiencia cardíaca incluye el aumento, digamos, de la presión telediastólica, o que viene la incapacidad de suplir la demanda metabólica celular, o hacerlo a expensas de aumentar las presiones de llenado. Existen otras condiciones sin insuficiencia cardíaca, pero que son desde el punto de vista cardiogénico, como por ejemplo en la sobrecarga de volumen, en la hipervolemia, ya sea por enfermedad renal severa, por de causa iatrogénica, por ejemplo, en transfusiones o infusiones de líquido de manera intempestiva. Mucho en las terapias intensivas suele ser muy frecuente esto, o en la administración, por ejemplo, de albúmina. La hipertensión arterial severa también es una causa de edema de pulmón cardiogénico que no responde a una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿verdad? De todas maneras, sea cual sea la causa del edema de pulmón cardiogénico, siempre hablando de cardiogénico, siempre va a existir una elevación de las presiones capilares pulmonares. Y esto se puede medir a través de un catéter Swan-Ganz, que ya vamos a ver más adelante. Por otro lado, el edema agudo de pulmón no cardiogénico es una entidad totalmente distinta, que también genera una rápida acumulación de fluido en el espacio intersticial y más o menos, digamos, alveolar, pero no se debe a causas cardiogénicas, ya que no existe un aumento de las presiones hidrostáticas capilares pulmonares, sino que son otros los mecanismos, por ejemplo, inflamatorios o en el aumento de la permeabilidad de la membrana que produce fuga de líquido, primero al intersticio y después al alveolo. Hay una entidad que se llama edema agudo de pulmón fulminante o FLASH, que es una forma dramática de edema de pulmón, que es gravísima, y se suele referir a aquel cuadro en el cual el edema de pulmón necesita un enfoque terapéutico de emergencia, ya que las elevaciones de las presiones de llenado de las cavidades izquierdas son de manera súbita, y esto suele ser por una emergencia hipertensiva, un infarto de miocardio, por ejemplo, una taquiarritmia severa que disminuye mucho el volumen sistólico, o una enfermedad valvular obstructiva, por ejemplo, la hipertrofia subvalvular. Para poder entender un poco el edema agudo de pulmón, primero tenemos que pensar en el pulmón normal. El pulmón normal, en el pulmón normal existe, sobre todo a nivel intersticial, cierto grado de fluido que viene del capilar pulmonar. Esto es, básicamente, existe un filtrado y se cree que es por pequeños defectos en la unión de la membrana endotelial,
en la cual existe cierto filtrado de fluidos y alguna que otra proteína, pero de muy bajo peso molecular. Todo lo que son proteínas de alto peso molecular están restringidas en este movimiento. Entonces, la presión hidrostática pulmonar, siempre siguiendo la ley de Starling, ¿verdad? La presión hidrostática pulmonar del capilar pulmonar hace que egrese líquido desde el intravascular al extravascular, algunas proteínas también, que rápidamente es removido por lo que es el intersticio o el espacio peribroncovascular a través de los capilares linfáticos. Y es fundamental tener en cuenta que cuando existe un déficit del capilar linfático, ya sea por alguna enfermedad funcional o por hipervolemia, de todas las cosas que estuvimos hablando antes, todo este movimiento no se da y existe un acúmulo de líquido, una inundación de líquido a nivel de los espacios intersticiales peribroncovasculares que de crecer, pueden filtrarse hacia el espacio alveolar. De acá la importancia de todos los vasos linfáticos peribroncovasculares que finalmente van a terminar drenando todo este líquido intersticial o linfático mejor dicho, a la circulación sistémica. Entonces, el edema agudo de pulmón hemodinámico cardiogénico se da debido a un incremento rápido en la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Por lo general suele deberse a un aumento, como decíamos, de las presiones de llenado de las cavidades izquierdas. Eso se congestiona hacia atrás, básicamente, primero del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, luego de eso a las venas pulmonares, aumentando la presión hidrostática en ellas, transmitiendo esta presión al capilar pulmonar y, como hablamos antes, por la ley de Starling, que si bien de Starling solo fueron estos dos señores, tanto Frank como Starling, que lo empezaron a describir, por esta ley existe una inundación intersticial pulmonar inicialmente que de sobrepasar de que esa presión sobrepase los 18 milímetros de mercurio, esa inundación intersticial genera un aumento marcado de la presión adentro del intersticio, que a su vez también, si aumentamos por encima de 25 milímetros de mercurio, que esto también se puede medir, ese líquido intersticial va a migrar al alveolo produciendo un edema de pulmón. Entonces, en resumen, existe primero un aumento de las presiones a nivel del ventrículo y o de la aurícula izquierda. Si es del ventrículo, esta presión se traslada a la aurícula izquierda primero. Posteriormente esa presión se traslada a las venas pulmonares. Posteriormente el capilar pulmonar se aumenta la presión dentro del capilar pulmonar, perdón. Eso produce la fuga de líquido desde el capilar hacia el intersticio peribroncovascular. Esto cuando tenemos los 18 milímetros de mercurio, el aumento progresivo de la presión intersticial a mayor a 25 milímetros de mercurio produce la salida desde el espacio peribroncovascular hacia el alveolo, inundándolo. Acá de manera gráfica vemos cómo se congestiona hacia atrás, ¿no? Vemos el circuito en realidad de la sangre que podemos, en el fallo cardíaco del lado izquierdo, aquí en la barra de la izquierda, podemos ver cómo se congestiona el pequeño circuito. Nada, esto lo hablamos recién, pero un poquito más gráfico, ¿no? Entonces, el lado izquierdo, al congestionarse, congestiona, perdón la redundancia, pero congestiona el pequeño circuito, es decir, el capilar pulmonar. Recordar que cuando pasa lo mismo del lado derecho, lo que se genera es una congestión venosa sistémica, ¿no? Con un fallo de derecho clínico. En cambio, a diferencia, digamos, del cardiogénico, el no cardiogénico es causado por el aumento de la permeabilidad vascular endotelial, ¿no? O sea, de la membrana. Esto resulta en una fuga de líquido desde el intravascular al intersticio y al alveolo medio que al mismo tiempo. O sea que es concomitante, o sea, fuga para los dos lados. Como dijimos en el edema de pulmón cardiogénico, primero existe una migración hacia el intersticio y luego hacia el alveolo. Esto es importante remarcarlo porque tiene su impacto clínico. Por ejemplo, el edema de pulmón cardiogénico, primero empezar con tos seca y eso se suele deber a la congestión peribroncovascular. Puede tener esputo hemoptoico inicialmente o hemoptisis, pero posteriormente con inundación alveolar ya tenemos esputo
el esputo clásico rojo salmonado, que ya lo vamos a ver también. En el no cardiogénico, repito, la permeabilidad se aumenta, o sea que aquí va a haber paso tanto de líquido como de proteínas, se llama síndrome de fuga o leak, que se da por muchos mecanismos. Eso directamente pasa todo, tanto proteínas como líquido, al espacio peribroncovascular y luego a la luz alveolar. También existen células inflamatorias que van a pasar a la luz alveolar, en cual todo eso va a aumentar la presión oncótica y va a inundar el alvéolo, la luz, produciendo secundariamente migración de fluidos. O sea que fíjense que uno es más que nada líquido y el otro es más que nada proteínas. Entonces, para diferenciar el uno del otro, en el cardiogénico, que es el que tenemos en su imagen de la izquierda, en el circulito verde vemos la fisiopatogenia, que es el aumento de la presión hidrostática. En cambio, en el no cardiogénico, que tienen de su lado derecho, la presión hidrostática es normal. En el cardiogénico, la membrana endotelial está intacta, o sea que no hay fuga proteica. En cambio, en el edema agudo de pulmón no cardiogénico existe un daño a nivel de la membrana endotelial, una disrupción que desencadena el movimiento del líquido. En ambos, tener en cuenta que no da abasto el drenaje linfático. O sea que siempre que excedamos la capacidad de aclaramiento linfático va a existir edema o inundación de la luz alveolar. Dentro de las causas del edema agudo de pulmón cardiogénico, bueno, tenemos varias. Ya hablamos de lo que es la insuficiencia cardíaca, la estenosis mitral también, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, una de las clasificaciones es según el grado de insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, de edema agudo de pulmón que tengamos, en la clasificación de Killipi-Kimball, en la cual ya a nivel Killipi-Kimball 3, la 1 es con pulmones limpios, la 2 es con crepitantes suaves en las bases, estertores crepitantes de burbuja gruesa, la tipo 3 o la clase 3 ya hasta tercio medio, y la 4 es con pulmón franco y shock cardiogénico. El tromboembolismo pulmonar también puede producirlo por un aumento súbito, también, sobre todo de la presión capilar pulmonar, sobre todo cuando es más distal, no tanto cuando es de la arteria pulmonar en sí, porque no va a llegar, no va a poder hacer hipertensión del capilar, sino que hace hipertensión de la pulmonar directamente. Emergencia hipertensiva porque cae el volumen sistólico debido al aumento de la poscarga. En las arritmias, porque sobre todo las taquiarritmias, se produce una caída del volumen sistólico porque late tan rápido que no te da tiempo la diástole, ni a llenarse, ni a que el ventrículo izquierdo se llene. En la insuficiencia aórtica también, porque recuerden que es una sobrecarga de volumen, entonces en la diástole vamos a tener el doble de lo que teníamos al final de la sístole, y es una sobrecarga de volumen y podemos congestionar hacia atrás. La miocarditis porque produce también trastornos arrítmicos, porque produce trastornos de la contractilidad, y en la sobrecarga de volumen, como hablamos antes. Esto ya sea por una disfunción sistólica o una disfunción diastólica, ambos pueden producir edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Para el no cardiogénico, recordar la mnemotecnia esta not cardiac, en la cual N es no ahogamiento o casi ahogamiento, obviamente. La O es de intoxicación por oxígeno, la T de trauma o transfusión, es un cuadro que se llama TRALI, o edema pulmonar inducido por transfusiones. La C de cerebro, porque existe un edema de pulmón cardiogénico, neurogénico. A de alveolitis alérgica. La R de la insuficiencia renal, sobre todo en la uremia. Esto no quiere decir por hipervolemia, sino por la uremia misma que produce una disrupción endotelial. La D de drogas o distrés respiratorio del adulto. Y por inhalación de toxinas, muchas de estas, por ejemplo, algunos gases inhalatorios que se usan para anestesia, pensando en algo iatrogénico, pero hay un montón de toxinas que pueden hacerlo, puede aumentar la permeabilidad del endotelio. A de altitud, que también habría que haber una P acá, que es profundidad, ¿no? Que es la enfermedad de las grandes alturas o de las grandes profundidades. Y la última C de contusión pulmonar, que puede producir edema pericontusión, digamos, ¿no? Pero bueno, estas
no nos vamos a centrar en esto. Recuerden esta mnemotecnia que me parece interesante y simpática. Bien, dijimos antes que el edema de pulmón es básicamente una insuficiencia respiratoria desde el punto de vista clínico. Dentro de los tipos de insuficiencia respiratoria, el edema de pulmón va a producir el que se llama shunt o cortocircuito. En este tipo de fisiopatogenia de insuficiencia respiratoria existe una ocupación del alveolo. En el caso del edema de pulmón es por agua, puede ser agua, moco, sangre o pus, pero existe una acumulación de agua en el caso del edema de pulmón, evitando el normal intercambio de oxígeno y de CO2, por lo cual se produce hipoxemia. ¿Y por qué se produce la hipoxemia? Y porque recuerden que de la arteria pulmonar, desde la izquierda del vasito sanguíneo, va a venir sangre desoxigenada proveniente de la arteria pulmonar, se va a intercambiar a nivel alveolar por oxígeno y CO2, va a ingresar oxígeno porque tenemos una PO2 bajita a nivel venoso, digamos, de la arteria pulmonar y una CO2 alta, saliendo CO2 hacia el alveolo y entrando oxígeno desde el alveolo. Cuando lo llenamos de agua, este mecanismo ya no funciona. Tener en cuenta que la CO2 tiene un coeficiente de difusibilidad mucho mayor que el del oxígeno, por lo cual la CO2 sí puede a veces, y depende del caso, sí puede intercambiarse, así que puede salir, digamos, desde el capilar pulmonar hacia el alveolo, no hacia el oxígeno, que el coeficiente de difusibilidad es menor. Por lo tanto, esto se llama cortocircuito shunt porque la cantidad de oxígeno que tenemos a nivel del extremo arterial del capilar es parecido al del extremo venoso, y como si fuera un cortocircuito, un pasar a derecho. Por eso, recordar que las manifestaciones clínicas se deben, o desde lo clínico, es una insuficiencia respiratoria aguda de tipo shunt. Habiendo dicho esto, las manifestaciones clínicas, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que suelen ser, o son, básicamente de aparición súbita. Existe un cuadro que es el edema agudo del pulmón crónico, que se da sobre todo en las insuficiencias cardíacas crónicas, en las cuales no hay inundación alveolar, pero existe cierto edema del intersticio. En esos casos se va a producir el síntoma más frecuente, que es tos, suele ser tos más bien seca, que es antes de inundar el alveolo. Una vez que existe fuga hacia la luz alveolar, ya la tos se transforma en productiva, con el esputo clásico rojo, salmonado, burbujeante y bien líquido. El segundo síntoma más frecuente es la disnea, acompañada de mecánica ventilatoria también pobre, ¿verdad? Esto es con la utilización de músculos accesorios, ya sea por tiraje o aleteo, o uso de los esternocleidomastoideos. Puede parecer también hipoxemia y taquipnea relacionadas con la disnea. Y el mal estado general que yo les pongo acá, en realidad son síntomas sistémicos, por lo general secundarios a la descarga adrenal. Y con esto me refiero a la palidez que tienen los pacientes, la sudoración, la ortopnea, las palpitaciones, la inquietud, la ansiedad, suelen venir muy desasociados de los pacientes, y uno ya medio de lejos ya se va dando cuenta que el paciente obviamente viene con disnea por esta descarga adrenal que tiene. En cuanto a la anamnesis, es sumamente importante indagar acerca del tiempo de aparición del edema de pulmón. Por lo general, el edema de pulmón tiene una aparición súbita y se exacerba durante la noche. Recuerden que eso es porque nos acostamos, levantamos las piernas o bien nos ponemos en posición horizontal y aumentamos el retorno venoso. A veces el corazón insuficiente no puede tolerar este aumento del retorno venoso, entonces congestiona hacia atrás y produce edema de pulmón. Tan importante como tener en cuenta la presencia de síntomas de gravedad, como disnea, precordalgia, y la presencia de edemas que nos van a guiar, también es muy importante el recabar datos acerca de síntomas previos que tengan los pacientes que nos orienten a enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo,
En cuanto a los edemas, no se aparecen súbitamente, pero sí tiene historial de edemas, sobre todo en miembros inferiores, Godet positivo, perimaleolares, gravitacionales, fríos, simétricos. Obviamente, le repito, gravitacionales. Las palpitaciones, que tenga historial de palpitaciones, que eso nos remedia a alguna arritmia, sobre todo cuando no la podemos filiar. ¿Qué medicación tienen los pacientes? Acuérdense que la medicación, cuando indagamos medicación, por lo general nos dicen, no, si es sano, qué sé yo, y después toma una parva de medicación que es antihipertensivo, pero no es sano, tiene hipertensión. No, bueno, pero no tiene hipertensión porque está medicado. Entonces, ahí ya tenemos un diagnóstico por más que el paciente o el familiar no me lo diga. Así que indagar acerca de la medicación habitual es fundamental. Y obviamente la diabetes, la insuficiencia cardíaca, si ha tenido internaciones previas, también es muy importante de registrar. En cuanto al examen físico, la hipoxemia es lo que determina la urgencia y la gravedad del cuadro, así que la saturación de oxígeno es fundamental también tenerla en cuenta, ya que la presencia de hipoxemia o el grado de la misma van a determinar para qué lado me voy. En la inspección, por lo general vamos a tener algunas características secundarias a la descarga adrenal, pero no todas son de esas. A veces el paciente viene con esta tos productiva de esputo rojo asalmonado, espumoso, más bien líquido, que es este que tenemos acá. Suele ser abundante y es un esputo medio hemoptoico, pero muy espumoso. Y esto se debe a la presencia de proteínas, algo de fuga de Matías, desde el intersticio hacia el alveolo, sumado a aire, ¿no? Porque todavía tiene aire a nivel alveolar. El desasosiego o bien la depresión del sensorio se puede dar ya sea por la hipoxemia o por la misma descarga adrenal. Por lo general el desasosiego, que es como bien el paciente que se está asfixiando, suele ser por la descarga adrenal. La depresión del sensorio ya puede llegar a responder hipoxemia y esto es extremadamente grave. La palidez frialdad, la misma causa. La intolerancia al decúbito, recuerden que esto aumenta cuando decubitamos, sobre todo cuando levantamos las piernas o nos ponemos en antitren de Lemburg, podemos aumentar el retorno venoso en un corazón que no lo estaría tolerando. Digamos. Entonces vamos a ayudar a congestionar hacia atrás. El uso de musculatura accesoria, o sea, la mecánica ventilatoria también puede estar afectada, la taquipnea, y puede existir ingurgitación yugular, en especial cuando hablamos de fallo cardíaco o bien cuando ya empieza a claudicar también el ventrículo derecho. A nivel de la auscultación, y esto es lo característico, si ustedes me preguntan de la inspección, qué es lo más frecuente, y bueno, de lo que les pongo acá, no sé si lo más frecuente, lo más característico, mejor dicho, perdón, el esputo asalmonado, el desasosiego. A nivel de la auscultación, lo más característico de esto son los estatorres crepitantes de burbuja gruesa, y esto se debe a la acumulación de fluido a nivel del alveolo que no lo llega a tapar del todo, entonces existe una cantidad de fluido y de aire que al inspirar se produce movimiento y suena como si fuera una pava hirviendo, digamos, ¿no? O una pava eléctrica cuando ya está a punto de apagarse, que empieza a larga burbuja por todos lados. Puede aparecer también, y esto es como más secundario, un R3, esto nos va a hablar quizás de la causa, una insuficiencia cardíaca descompensa. Es muy frecuente encontrar ritmo de galope, que acuérdense, el galope es taquicardia, más R3, y esto nos habla hepatognomónico de insuficiencia cardíaca descompensada. Puede aparecer un soplo sistólico, en especial en lo que es la estenosis aórtica, acá está mal esto de M, o un soplo diastólico, como es por ejemplo en la estenosis mitral, que también nos va a hablar de aumento de la poscarga, o bien del ventrículo izquierdo, o bien de la aurícula izquierda. En el caso de la estenosis mitral, el soplo va a ser diastólico y va a haber aumento de la presión en la aurícula izquierda, y en caso de la estenosis aórtica, el soplo va a ser sistólico y se va a deber al aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Fundamental tomar la tensión arterial para saber si este paciente se encuentra con hipertensión y es un edema agudo de pulmón hipertensivo, o bien si se encuentra con hipotensión y es un edema agudo de pulmón hipotensivo, o bien shock cardiogénico. El tratamiento es abismalmente diferente.
En cuanto a los métodos complementarios, son varios, podemos usar un montón de estos. Y son básicamente todos estos, de los cuales el más importante tendría que ser la radiografía de tórax. ¿Por qué? Primero porque nos va a brindar muchísimos datos, es la más simple, la podemos hacer sin necesidad de trasladar al paciente, por ejemplo, a la sala de rayos, la podemos hacer si está en la guardia ahí mismo, con una máquina portátil. No necesitamos que sea una teleradiografía de tórax, porque vamos a ir a buscar 2 o 3 cuestiones particulares. La tomografía de tórax también es buena y es buena para el diagnóstico de un edema de pulmón. El problema es que obviamente el paciente lo tenemos que tener en el decúbito, tarda más, lo tenemos que trasladar al tomógrafo y es un paciente que no suele estar en condiciones de esto. En algunas unidades, por ejemplo la terapia intensiva, usamos mucho la ecografía. Existe una forma de ecografía que es la ecografía pulmonar, que es menester de nosotros los intensivistas. Básicamente la puede hacer cualquier médico entrenado. No es para nada complicada, la tenemos disponible, hoy por hoy ecógrafos en las terapias en todos lados, y nos permite hacer algún que otro diagnóstico diferencial rápido para descartar las causas más importantes, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, como el edema de pulmón. En cuanto a la radiografía de tórax, como hablamos recién, la imagen más característica son infiltrados intersticios alveolares en alas de mariposa, que es básicamente una disposición periliar y simétrica del edema, básicamente un infiltrado alveolar algodonoso, que suelen respetar la periferia, surgen desde los ilios y tienen esta característica como saliendo desde el corazón. Pero este edema agudo de pulmón en alas de mariposa es central, es bien central en el edema agudo de pulmón cardiogénico. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico se invierte un poco, ya que se da como en parches, no tan característicamente desde el ilio hacia afuera. A su vez también se pueden ver algunas otras cosas, esto ya es más raro, lo importante del infiltrado en la mariposa, como es la ocupación septal, con lo que llamaban las líneas B de Kerley, que ahí tiene algunas, ahí hay una flechita de colores que está señalando una de ellas, que es básicamente un patrón intersticial, más bien reticular, que va desde la pleura hacia los ilios. Acuérdense que de los ilios hacia la pleura es el infiltrado intersticio alveolar, y de la pleura hacia los ilios, y que esto habla de congestión intersticial, son las líneas B de Kerley. También puede haber ocupación alveolar, que como dijimos son estos infiltrados algodonosos que suelen ser periliares y que suelen ser en parches en el no cardiogénico. Hay un signo que es el signo de las astas de venado, en las cuales, abstenerse de chistes, en las cuales existe un engrosamiento de lo que son las arterias lobares, ¿no? Periliares, que son esas y queda como cuernitos. No es lo más frecuente, lo más importante son las alas de mariposa. También podemos encontrar derrame pleural, sobre todo derecho si se asocia a insuficiencia cardíaca descompensada, o cardiomegalia, ¿no? Cuando tenemos el índice cardiotorácico más del 50%, y esto nos ayuda más que a decir, mira, si es un edema de pulmón, nos ayuda para decir, che, es un edema agudo de pulmón cardiogénico. El edema agudo de pulmón se ve como tiene en la fotito del costado. En la primera de arriba a la izquierda, esto es un distrés respiratorio, fíjense que está en parches bilaterales y difusos. Y en la de abajo es un edema de pulmón cardiogénico, pero más que nada del lado derecho. ¿Por qué? Y porque los vasos derechos son más gravitacionales, o sea que son más derechos, más verticales, más gruesos, y están más supeditados a la gravedad. En el caso de la tomografía, lo más frecuente es el vidrio esmerilado, pero también podemos ver engrosamiento peribroncovascular y engrosamiento septal interlobulillar. No es lo más frecuente hacer una tomografía de tórax en un paciente que sospechamos de edema agudo de pulmón, porque como ya vimos antes, los pacientes van a estar desasosegados, no van a tolerar el decúbito, van a estar disneicos. Es un cuadro suele ser bastante aparatoso. Acá tienen algunas tomografías. Fíjense abajo,
la segunda de la izquierda hacia la derecha, ese es bien un edema agudo de pulmón cardiogénico, no así la primera de la izquierda que parece ser más distrés. La ecopulmonar, este método no invasivo es muy bueno y es cada vez más usado. Tiene toda una técnica y una topografía a nivel del tórax y tiene varios síndromes también que nos remedian o no a un edema de pulmón. Esto nos sirve mucho para saber la causa de manera rápida de una insuficiencia respiratoria aguda en un paciente que estaba bien y que de repente empieza con hipoxemia. Con una ecografía rápida de ambos hemitórax podemos establecer si es un edema de pulmón, como el primero a la izquierda, no importa esto, pero como para que lo sepan nomás, una neumonía, una telectasia, que nos genera un síndrome alveolar, similar al que ocultamos, o bien un derrame pleural severo, que también lo podemos ver con ecografía. Esto lo hacemos los intensivistas para detectar rápidamente una causa que sea pasible de resolución. Algunas características diferenciales desde el punto de vista de las imágenes, entre tanto el edema de pulmón cardiogénico como el no cardiogénico. Las principales, vamos a las principales. En primera instancia, la cardiomegalia en el cardiogénico, la dilatación de los ilios, también remedia el cardiogénico. En el no cardiogénico, la distribución suele ser parchada, no suele ser periliar en alas de mariposa, podemos encontrarlo también, pero no es lo más frecuente, y es raro que veamos broncogramas aéreos en el edema de pulmón cardiogénico, porque acuérdense que son bien centrales y donde se ven sobre todo los broncogramas aéreos son en bronquios más pequeños, más distales, más periféricos. El electro nos va a permitir valorar lo que son trastornos de frecuencia cardíaca, del ritmo en general, o bien de la conducción intracardíaca, y ocasionalmente nos va a revelar alguna etiología. Igualmente también podemos tener arritmias secundarias del edema de pulmón, ¿no? Lo más importante en cuanto al electrocardiograma es esencialmente buscar si tenemos supra o no, supra de nivel del ST o no, que nos va a remediar un síndrome coronario agudo o una pericarditis, los voltajes para ver agrandamiento de cavidades, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a permitir ver más que diagnóstico del edema de pulmón, obviamente, la causa, ¿no? Y establecerla como una causa cardiogénica. Si tenemos un paciente que empieza con disnea súbita, mala mecánica ventilatoria, la segunda electro tiene un supradesnivel del ST, bueno, ya sabemos que la causa, que lo que tiene en realidad es un infarto agudo de miocardio con edema de pulmón con una insuficiencia cardíaca aguda. En cuanto al ecocardiograma, sí es fundamental realizarlo lo antes posible, sobre todo en aquellos que sospechamos insuficiencia cardíaca de nuevo, o sea que no teníamos antes. Porque nos permite no solamente diagnosticarlo, sino planificar la mejor estrategia terapéutica, ¿no? Porque sí nos va a hablar de etiología. Cuando es aguda, y tendremos que ir a buscar si no tiene una arritmia grave, que eso lo podemos ver con el electro, pero no tiene una arritmia grave, no tiene una zona infartada, que también lo podemos ver con el electro, o bien alguna valvulopatía, que eso la podemos diagnosticar de manera rápida. En el paciente que tiene estable, o que está en shock, o que lo tenemos acá en terapia intensiva y que se está poniendo mal, este ecocardiograma tiene que ser inmediato, o sea, tiene que ser lo antes posible. Y si no se puede, llamar a un terapista que tenga algo de experiencia en ecografía, que va a ver 2 o 3 cosas, pero por lo menos va a reconocer las causas más importantes, digamos, ¿no? La gasometría arterial, obviamente, va a ser fundamental saber la PO2. Si bien lo podemos ver por saturometría, lo tendríamos que corroborar. Cuando la función respiratoria se empieza a deteriorar, cuando aparece acidosis metabólica, esto ya por hipoperfusión tisular, ¿no? O aumento del dióxido de carbono por ya ocupación alveolar total. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una pequeña porción del dióxido de carbono todavía podía intercambiarse, a menos que se llenase todo el alveolo? Entonces, cuando ya no se puede intercambiar y tenemos CO2 elevado en sangre, es porque el alveolo ya se ocupó todo, o sea que eso habla de peor pronóstico.
La analítica, tanto el hemograma, los iones, la coagu, el perfil renal, el hepático, el astropo, también nos van a orientar un poco hacia la causa y también nos van a permitir saber si tenemos algún fallo orgánico producto de la hipoxemia, producto del edema de un pulmón, producto de causa X. Y bueno, siempre existen los péptidos natriuréticos cerebrales que nada, tienen un alto valor, digamos, predictivo, sobre todo predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ProBNP bajo, bueno, no va a ser por insuficiencia cardíaca la causa, puede ser por una causa cardiovascular, pero no por insuficiencia cardíaca. Está bastante avanzado esto en cuanto al estudio, ¿no?, del ProBNP, porque nos permite un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, básicamente. Hay elevación de los péptidos estos en otras situaciones, por ejemplo, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, que ya tenían antes sobrecarga de cavidades, que están severamente hipoxémicos, aumenta el ProBNP de manera innata, digamos. Pacientes con insuficiencia renal, el paciente con cirrosis hepática avanzada porque no se degrada a nivel hepático, alguna infección, el shock séptico también, y muchos etcétera. Pero sí tener en cuenta que tener un ProBNP elevadísimo, bueno, suele ser diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y si lo tenemos un tipo con dineo o un edema de pulmón, ya claramente el diagnóstico está hecho del edema y de la causa. Y el cateterismo de la arteria pulmonar se puede hacer por una angiografía, digamos, en la sala hemodinámica, o bien con este catéter, que es un catéter Swan-Ganz, que es una manera invasiva, pero muy certera, del EAP cardiogénico. Sin ahondar tanto, es un catéter, valga la redundancia, que tiene algunas características basales. La primera de esas es que es largo, o sea que entra a nivel, bueno, acá abajo a la izquierda tienen la imagen que entra por la subclavia derecha. Eso, fíjense que entra por la aurícula, pasa por el ventrículo, llega a la pulmonar y se enclava en la rama más chica que puede encontrar. De ahí no avanza. ¿Por qué? Porque tiene un globito en la punta. Este globito lo inflamos desde afuera y lo inflamos una vez que ya llegamos al corazón mismo, que ya estamos en la aurícula derecha. Si seguimos avanzando, el catéter, fíjense, acá en las dos imágenes de arriba, en la del medio, acá el catéter Swan-Ganz está en una rama muy pequeña, pero está el balón desinflado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a medir la presión que viene por delante, que tiene por detrás, que le viene a los costados, porque la presión la va a medir por la puntita del catéter. Pero cuando inflamos este balón, va a quedar totalmente aislada la punta del catéter. O sea que hacia adelante va a medir, pero hacia atrás no va a poder medir porque tiene el balón. Esto va a ser una expresión de la presión capilar pulmonar, porque obviamente este vaso desenclavado es chiquito, no es un capilar pulmonar porque no entra ningún catéter, el capilar pulmonar, porque es muy pequeño, pero sí va a permitir medir una presión transmitida al vaso en el que está. O sea que a más presión que te esté midiendo este catéter, más presión capilar pulmonar vas a tener. A su vez, si vos tenés porque acuérdense que esto entramos por la vena subclavia, ¿no? Y vamos por el corazón derecho. Entonces, si a su vez medimos la presión con el balón inflado, todo lo que viene por delante, viene el capilar pulmonar, el capilar pulmonar es un traductor de la presión que tenemos a nivel de la aurícula izquierda. O sea que con este catéter más o menos podemos estimar si la presión en la aurícula izquierda está elevada o no, si es que está elevado la presión capilar pulmonar. Cuando medimos esa presión con el baloncito inflado en la rama más chiquita que podemos, esa presión se llama presión de enclavamiento pulmonar o presión de cuña o presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión de Wedge, que esta es la que habíamos hablado antes, que si supera los 18 está elevada y ya nos habla de un edema intersticial, pero más de 25 seguramente ya hay agua a nivel del alveolo. Existe una técnica para colocar este catéter. Acá yo les voy a mostrar un videito lo más rápido que se pueda, pero fíjense que se accede por una vena,
ahí por la vena cava superior, está ingresando a la aurícula derecha. Acá infló el balón para que la sangre empuje también, para que me ayude. Y si se acuerdan, me ayuda a progresar. Y si se acuerdan de las curvas, tanto de pulso como la que tenemos en la aurícula derecha, eso es lo que vamos a ir monitorizando a medida que avanza el catéter. La primera curva que está pasando es porque estaba en la aurícula derecha. Fíjense, ahí pasó el ventrículo y hizo una onda ventricular con una presión sistólica mucho más alta. Ahí está entrando la arteria pulmonar. Y cuando entra la arteria pulmonar, de repente, fíjense que la presión arterial diastólica sube, la sistólica se mantiene. Es una presión muy similar a la del Guyton, ¿se acuerdan? Cuando comparaba la presión del ventrículo izquierdo con la de la aorta. Bien, ahí fíjense que el balón está inflado. Entonces cuando entro a la rama más chica, bueno, ahí lo desinflo para que veamos, la presión que me va a medir ahí va a ser la misma que la del resto de la arteria pulmonar y ahí lo retira. No se vio bien, pero cuando infló el balón la presión cambió y se parece, ahí infló el balón, avanza y ahora van a ver cómo cambia esa curva. Todo esto lo monitorizamos, ¿no? Esa curva así más chiquita se parece a la curva que teníamos cuando entramos a la aurícula derecha y es básicamente la curva de la aurícula izquierda. Muy complicado, no se pierdan con esto, después lo ven las veces que haga falta para entenderlo y si no, me preguntan, no hay problema. Este es un acercamiento para diferenciar entre los edemas y yo insisto mucho en esto porque es fundamental para enfocar el tratamiento en el edema de pulmón. Pero bueno, vamos al tratamiento en sí. El objetivo inicial del tratamiento del edema de pulmón es, por un lado, la mejoría sintomática y por otro lado, la estabilización hemodinámica. O sea que si te hipertenso, normotensarlo o por lo menos bajarle una tensión arterial segura, y si te hipotenso, subir su tensión arterial de alguna manera u otra. Para evitar que las células periféricas sufran más, porque ya están sufriendo por la hipoxemia, porque tenemos una descarga adrenérgica que me está desviando todo el flujo de sangre. Esto es lo que yo les sugiero. Todo cuadro grave, cuando lo vemos por primera vez, no se olviden de oxígeno vía monitor droga. No quiere decir que usemos todo esto, pero sí tendríamos que considerar el usar oxígeno, sobre todo en este caso, mantener una vía permeable, monitorizar al paciente y tomar sus signos vitales. Signos vitales es tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, Glasgow y, por qué no, ritmo diurético. Y droga, que también puede ser el oxígeno primera droga, también tener en cuenta que es el último paso, ¿no? Primero oxígeno, si hace falta o no, vía, monitor y al último droga o decisión terapéutica. Como medidas generales, el tratamiento, inicialmente la posición semisentada ayuda mucho porque ayuda, digamos, a aliviar lo que es congestión pulmonar, lo hace más gravitacional para que se vaya a las bases y liberemos un poco más los ápices del pulmón. Aparte porque el paciente va a estar sentado o parado, se va a querer ir porque está totalmente desasosegado. El oxígeno, como hablamos antes, tener una o dos vías periféricas mejor, en venas grandes, caño corto y grueso, como decía un profe mío. De alguna manera monitorizar la diuresis y ni bien se puede acostar al paciente o si lo podemos hacer sentado, electrocardiograma. Olvídense que ya tomaron la tensión arterial, ya vieron la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera ahí ya los podemos clasificar en hipertensivo o en hipotensivo o shock cardiogénico. El edema agudo de pulmón hipertensivo suele deberse a aumento de la poscarga o se va a tratar de una manera, y el hipotensivo suele deberse a trastornos de la contractilidad miocárdica y se suele tratar de otra manera. Entonces, como medidas generales, el tratamiento del edema de pulmón viene por este lado. Luego hay que tener en cuenta los desencadenantes. Los desencadenantes que pueden ser la fibrilación auricular o alguna arritmia, la hipertensión severa, una enfermedad renal crónica reagudizada. En cuanto a la fibrilación auricular, es importantísimo el control de la frecuencia cardíaca, o bueno, si está muy inestable, hay que hacer lo que se llama cardioversión eléctrica. En cuanto a la hipertensión arterial, hay que hacer un tratamiento intensivo, sobre todo la diastólica, y se tienen que emplear vasodilatadores para esto, ya vamos a ver cómo, pero que ayuden a reducir la congestión pulmonar.
En la insuficiencia renal aguda o una crónica reumatizada, para aliviar el edema agudo de pulmón, a veces al paciente lo terminamos dializando, ¿no? Aún en agudo. Hay otros agravantes de las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, la anemia o las infecciones, o abandono de tratamientos previos, o transgresiones alimentarias, que pueden descompensar una insuficiencia cardíaca que el paciente tenía y que generen un edema agudo de pulmón. En cuanto al farmacológico, el oxígeno, vuelvo a insistir con el oxígeno, porque el oxígeno es el primer fármaco que tenemos que administrar a este paciente. La cantidad de oxígeno que le haga falta para saturar de la mejor manera posible, y si con eso aliviamos también el desasosiego, mejor. Y el oxígeno aparte tiene cierto efecto vasodilatador, así que nos va a ayudar. Otro fármaco, la morfina, el cloromórfico, que esto está indicado sobre todo cuando tenemos taquipnea o disnea. La morfina, primero, está demostrado que disminuye la sensación de disnea, o sea, la falta de aire, la disminuye por muchos mecanismos, no importa ahora. Baja la frecuencia respiratoria porque inhibe de el centro respiratorio, el núcleo dorsal vulvar. Baja la frecuencia respiratoria a como de lugar. O sea que si el paciente está recontra taquipneico, que eso aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y si tenemos insuficiencia cardíaca descompensada, lo podemos empeorar. Bien, con la morfina también bajamos un poco esa frecuencia y aliviamos también la carga de los músculos respiratorios que están pidiendo oxígeno a toda costa y el corazón no se lo puede dar. Tiene cierto efecto venodilatador, así que usarlo con cuidado en el paciente con hipotensión, ya que puede producir más hipotensión, bradicardia y algún que otro bloqueo auriculoventricular, que no es muy frecuente este último, pero sí para tenerlo en cuenta. Se puede dar en bolos o en infusión continua. Para infundirlo en bolo, acuérdense que se diluye 1 en 10 o 1 en 9 de fisio, o sea que es 1 centímetro de morfina en 10 centímetros de solución fisiológica, eso es 1 en 10, por lo cual cada mililitro de esa solución va a tener 1 miligramo. Las dosis que damos en bolo oscilan entre los 3 y los 5 miligramos. 5 miligramos es para el paciente muy obeso, que está muy mal. Y también se titula. Hay una forma de titular la morfina, sobre todo para el dolor, que no vamos a ver acá. Otros tratamientos farmacológicos, bueno, ya hablando de lo que es el edema agudo de pulmón hipertensivo, lo otro eran medidas para todos, el oxígeno y la morfina hay que considerarlo en todos los pacientes. En cuanto al edema agudo de pulmón cardiogénico, dos son los tratamientos, por un lado, cardiogénico, perdón, hipertensivo. Dos son los tratamientos, uno es la furosemida, los diuréticos de asa que van a ayudar a disminuir la congestión pulmonar. Guarda porque induce hipotensión esto, ¿no? Porque perdemos mucho líquido intravascular de golpe. Pero por un lado los diuréticos y por otro lado los nitratos. El más frecuente, la NTG, pero cuando hablamos de como causa que es una emergencia hipertensiva, suele usarse el nitroprusiato de sodio. Cuidado con dar el nitroprusiato en pacientes con fallo renal, porque empeoramos el fallo renal. Los nitratos entonces, todos se dan, en este caso en infusión continua, están indicados, como les dije, para el edema agudo de pulmón hipertensivo y el objetivo es venodilatar, en especial el capilar pulmonar, para ver si podemos descongestionar un poco, o por lo menos que baje un poco la presión a ese nivel. En cuanto al edema agudo de pulmón hipotensivo o shock cardiogénico, los tratamientos son dos: los fármacos inotrópicos y los vasopresores. Los inotrópicos, como su nombre dice, lo que hacen es aumentar la contractilidad miocárdica. Lo damos sobre todo cuando tenemos bajo gasto cardíaco, o sea, cuando tenemos signos de congestión a nivel pulmonar y tenemos signos de hipoperfusión celular, digamos, ¿no? Mucho cuidado porque son muy arritmogénicos y podemos empeorar un edema agudo de pulmón y generan una hipotensión inicial que por lo general requiere vasopresores. Los más frecuentes y los que más usamos
la dobutamina, que es un beta-adrenérgico, la milrinona, que de paso este fármaco ayuda a bajar la presión arterial de la arteria pulmonar, lo cual también nos ayuda a descongestionar de alguna manera el pulmón. El levosimendan, que el levosimendan se da, es un análogo de la endotelina 1 y agente promotor de los canales de calcio, que se suele dar por lo general en puente hacia un trasplante cardíaco. O sea, cuando un paciente necesita levosimendan, aparte de una droga muy cara, ya estamos hablando de puente a insuficiencia cardíaca. La dopamina no es un inotrópico, antes se usaba como inotrópico, porque a las dosis que tiene efecto en la contractilidad son tan altas que seguro el paciente hace una fibrilación auricular, por ejemplo. Pero son muy arritmogénicos. Todos, en especial la dopamina, en dosis inotrópicas y la dobutamina. La milrinona no tanto y el levosimendan no tanto. Pero mucho cuidado con los inotrópicos. Por lo general, como el paciente le está optimizando la contractilidad, se quedan sin precarga porque van a largar casi todo lo que tienen como precarga y lo van a transformar en volumen sistólico. Así que por lo general en el siguiente latido puede caer el volumen sistólico, puede generar hipotensión y inicialmente suelen dar cierto grado de hipotensión. Para esos pacientes que generan hipotensión los inotrópicos o los que ya vienen hipotensos, el tratamiento son los vasopresores, ¿no? Los vasopresores básicamente aumentan el volumen sistólico, por un lado porque mejoran la precarga en realidad, pero porque aumentarían la resistencia periférica. No están así, ¿no? Pero aumentarían la resistencia periférica, tienen un efecto inotrópico muy, muy bajito, pero básicamente optimizan la poscarga. Y los más conocidos son la dopamina, que este sí se suele usar como un vasopresor, pero mejor la noradrenalina, que es más fisiológica y es más útil. Está demostrado que tiene mejor perfil. Esto de la dopamina da mucho perfil metabólico, trastorno a nivel de los glúcidos, medio que se despiole. La noradrenalina la tenemos hoy por hoy en todas las terapias y es nuestro caballito de batalla en este sentido. Entonces, si la tensión arterial está baja, subirla con vasopresores y aumentar la contractilidad con inotrópicos porque este paciente está cursando en un shock cardiogénico. Y por último, la ventilación mecánica. La ventilación mecánica tiene que aplicarse en realidad cuando la función ventilatoria está afectada. O sea, cuando la carga de trabajo mecánico que tiene el sistema respiratorio es demasiada o no la puede suplir por sus propios medios. En ese caso, o bien ya tengo hipoxemia refractaria, ¿no? En ese caso, podemos usar la ventilación mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ventilación mecánica, ya sea de manera no invasiva o de manera invasiva, viene a paliar el déficit ventilatorio más que la hipoxemia. O sea que no es porque saturen 70, o sea, sí va a mejorar. Pero el problema acá es cuando saturan 70 porque la mecánica está fallando. En esos casos es cuando la ventilación mecánica es útil. Pero siempre tenemos que ver que un paciente que quizás no requiere inicialmente ventilación mecánica, después sí la puede llegar a necesitar. Hay dos grandes formas de manera no invasiva, que eso es a través de una máscara, que la ventilación mecánica, el fundamento es aplicar una presión positiva, tanto a nivel de la inspiración como de la expiración. Y que a ese nivel de la expiración lo que evita es el colapso alveolar, o de la vía aérea, mejor dicho. La presión positiva lo que permite es abrirlo, o sea que vos lo abrís con presión positiva durante la inspiración y cuando vos vas a expirar, cortas antes, no lo dejas expirar todo el aire para que la presión de la vía aérea no llegue a cero y mantenga abierta la vía aérea, para que la próxima inspiración sea más fácil. Si no, tenemos que estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando la vía aérea y se rompe cuando pasa así. Entonces, esta ventilación no invasiva, la verdad que mejora mucho el paciente con edema de pulmón. Es más, ayuda al ventrículo izquierdo a disminuir la poscarga, el aplicar presión invasiva, y es
el único tratamiento que en el edema de pulmón ha demostrado mejorar o disminuir, mejor dicho, la mortalidad. En cuanto a la ventilación invasiva, esto es básicamente a través de un tubo orotraqueal y la hacemos cuando, a pesar de la ventilación no invasiva y todo el tratamiento completo que antes hablamos, persiste con hipoxemia refractaria, o bien cuando el trabajo es excesivo, o cuando tenemos alteraciones de la conciencia, porque para hacer ventilación invasiva necesitamos un paciente despierto, lúcido, colaborador, que respire cuando yo le pida que respire, etc. O bien cuando tenemos signos de claudicación respiratoria, cuando el paciente ya no puede respirar más por su propio medio y ya está. En esos casos podemos avanzar a la ventilación invasiva. Entonces, en resumen y en cuanto al manejo, resumen del manejo. Si existe un edema agudo de pulmón o sospecha de edema agudo de pulmón por la clínica que tiene, recuerden siempre, oxígeno vía monitor droga. Y esto nos va a ayudar a diferenciarlos entre cardiogénico y no cardiogénico. Si sospechamos no cardiogénico, recordar la nemotecnia not cardiac, para pensar en causa de shock, de edema de pulmón no cardiogénico. Si pensamos en un edema de pulmón cardiogénico, el siguiente paso vendría a ser la toma de la tensión arterial, que todo esto sé que lo hacemos juntos, ¿no? Pero bueno. Pero estamos obligados a diagnosticar si es hipertensivo o hipotensivo. Entonces, si es hipertensivo, el tratamiento es con vasodilatadores, nitroglicerina o NTG y furosemida diuréticos de asa. Si el cuadro es hipotensivo, ya que es shock cardiogénico, el tratamiento van a ser vasopresores o inotrópicos. Y siempre, siempre, siempre tener en cuenta que el fantasma, que no es un fantasma ni un cuco, pero siempre está dando vueltas, la necesidad de ventilación mecánica para cuando sea necesario. Por último, como puntos fundamentales, tener en cuenta que es muy importante identificar para tener en cuenta los síntomas y los signos como la disnea, la tos y la puta salmónado que nos van a orientar hacia un edema de pulmón. En paralelo vamos a tener que diagnosticarlo, ¿no? Es importante el diagnóstico, pero sin perder de vista que el tratamiento es inmediato, ¿no? Por lo cual, una radiografía de tórax en el mismo lugar sin trasladar al paciente es útil tanto para el diagnóstico como para ver la respuesta al tratamiento. Ya desde el punto inicial, de esta manera, vamos a ver si el paciente tiene gravedad o tiene shock o ya vamos abriendo el párrafo. Monitorizar al paciente. Y esto nos va a permitir establecer la gravedad en general del paciente y objetivar. Recordar en este punto oxígeno vía monitor droga. Diferenciar entre cardiogénico y no cardiogénico. Sobre todo para pensar en qué factores pueden haberlo desencadenado, para tratar esos factores y para hacer un tratamiento efectivo de la misma. Porque ya sabemos que si es cardiogénico tenemos que distinguirlo entre hipertensivo e hipotensivo. Todo esto nos va a permitir un tratamiento efectivo como la morfina para el alivio de disnea, oxígeno, diuréticos en el caso del hipertensivo y si se encontrara el signo de shock, inotrópicos, vasopresores. En caso que sea hipertensivo, NTG o vasodilatadores, y ahí ya tenemos el tratamiento completo. Recordar que la asistencia respiratoria precoz y la derivación precoz a las unidades de cuidados intensivos mejora mucho la sobrevida de los pacientes. Acá les dejo la bibliografía donde me basé esto, sobre todo en los dos primeros. Espero que les haya servido hasta acá y no se les haya hecho muy largo. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima charla. Adiós.